Hoy vamos a continuar con la carta a los Efesios. Estamos en el primer capítulo y habíamos llegado hasta el versículo 14. Y lo que hemos visto es una gran proclama que hay de lo que es Dios para con nosotros, de lo que ha hecho Él y de toda su gran bondad. Y para continuar en el versículo 15, voy a leer a partir del versículo 13 al 14 para ver y tener claro y recordar lo que ya hemos estado mirando, pero lo voy a leer de corrido, del 13 al 14, y de ahí vamos a pasar al versículo 15. Y es interesante que pongamos atención a todo lo que está ahí. Hemos visto en los anteriores días, en detalles, muchos aspectos de todo esto. Y en el versículo 3, Pablo tiene esta expresión: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice que por estas causas, de todo lo que acabamos de leer del 3 al 14, dice también yo. Yo también he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo está hablando que sabe que ellos tienen fe en el Señor Jesús y del amor que ellos tienen para con todos los santos. Y él dice que no cesa de dar gracias por estas cosas, dice, por ellos. Y que hace memoria siempre por ellos en sus oraciones. Porque una cosa es la fe, pero la base de la fe es el amor. Por eso Jesús les dice a ellos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús va a decir también que toda la ley se basa en el amor. Y parece decir que acá están dando un nuevo mandamiento. Lo que él está trayendo es una revelación de que toda la ley se basa en el amor.
Por eso sabemos que el cumplimiento de la ley es en el amor. Y Él le va a decir que se amen unos a otros. Y esto es algo que nosotros debemos contemplar, que podemos decir que tenemos fe, que podemos decir que oramos y que hacemos muchas cosas, pero la base es el amor. Y este es un mandamiento que lo está diciendo Jesús. Él está revelando y va a revelar que toda la ley se cumple a través del amor. Pero Jesús lo llama mandamiento, quiere decir que debemos obedecer. Él nos está pidiendo esto, que nos amemos unos a los otros. Pero hay una evidencia, que es el amar a los santos. La evidencia es que hemos pasado de muerte a vida. El amar a todos los santos es la evidencia que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que está en nosotros se está comenzando a manifestar. Entonces la vida de Dios ha comenzado a fluir. Esto lo explica el autor de la primera carta de Juan. En primera de Juan, capítulo 3, del 14 al 18, leemos esto. Y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esta es una evidencia. ¿Y cuál es el primer manifestación del fruto del Espíritu? Amor, según Gálatas capítulo 5. Lo primero es el amor. Todo lo demás va a devenir, pero basado en el amor. Por eso dice, nosotros sabemos. Debemos saber que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos esto? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor entonces es algo que se expresa. El amor es la evidencia que hemos pasado de muerte a vida. Y es lo que Pablo está hablando con ellos. Porque dice, yo he oído de vuestro amor para con todos los santos. Y cuando habla de la vida, la expresión acá es psique o psikenum, que significa la vida almática. Quiere decir voluntad, emociones, sentimientos, razonamientos, lo ponemos al servicio de lo demás, es nuestra alma. Esto es lo que significa. Pero deseo hacer otras cosas, pero por amor a mis hermanos dejo de hacer ciertas cosas para hacer otras, ¿no? Podemos entregar tiempos, podemos entregar bienes, lo que sea, pero entregamos. Eso tiene que ver con nuestra voluntad. Y esto es el amor que nos está diciendo. Y Pablo decía que no cesa de dar gracias por ellos. Les dijo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice que él inicia esta oración cada vez que se acuerda por ellos con una acción de gracias. Él da gracias. Él conoce de esto. Por eso que les escribió a los filipenses, que es la importancia de dar gracias a nuestro Dios. ¿A quién le da gracias él? A Dios. Le está dando gracias por los de Efesios. Pablo lo hace ver, pongamos en Filipenses 4:6. Él dice, por nada estéis afanosos. Es algo que ya habíamos visto,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gracia, la gratitud a Dios significa que estamos confiando en Él y podemos dar las gracias antes porque tenemos confianza que lo que Él ha dicho, que lo que estamos pidiendo nosotros, ¿no?, y nuestras oraciones y ruegos son conforme a Él, sabemos que nos pertenece. Por eso Él dice, con acción de gracias. Hay una petición porque Pablo dice que él está orando y hace memoria de ellos en sus oraciones. Y dice algo en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué está pidiendo Pablo para con ellos? Que nuestro Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Así como Pablo pidió por los efesios, nosotros podemos pedir por nosotros mismos y por nuestros hermanos, que podemos pedir un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que Pablo quiere. Ellos ya conocen, pero Pablo quiere que ellos tengan un espíritu de sabiduría, que es la palabra Sofía, que significa un conocimiento mucho más alto o mucho más profundo de Dios. Y cuando habla de revelación, acá es la palabra apocalipsis. Quiere decir, tú tienes que profundizar, de una sabiduría que te permite profundizar, y de revelación que quita la tapa. Quita la cubierta, lo que antes no se veía, ahora se ve. De ahí se llama revelación, ahora lo estás viendo. Y ustedes recordarán que antiguamente no habían cámaras fotográficas digitales, eran películas o rollos, si lo querían llamar de otra manera. Usted tomaba la foto y no sabía cómo estaba la foto, no cómo había salido, intuía, pero la tenía que llevar al estudio fotográfico y ahí la revelaban. Y después de revelada la película, usted podía ver, estaba oculto, usted podía ver. Y acá es lo mismo, esto ha estado oculto hasta que ha llegado el momento, porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y Él está pidiendo un espíritu de sabiduría, un conocimiento más profundo de Dios, revelando lo que en Él hay, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él quiere mostrarnos. Dice entonces, esta profundidad, esta revelación en el conocimiento de Él, para eso es. Todo esto es para el conocimiento de Él. Y esa palabra conocimiento está traducida de la palabra epignosis. No solamente noxis, que es conocer, es epignosis. Podemos decir que es un conocimiento más alto o un conocimiento preciso. Y eso es lo que quiere. Y eso es el gemir de Pablo por ellos, que ustedes tengan un conocimiento más preciso de lo que es nuestro Padre. No que estemos divagando o que tengamos sensaciones que no son reales, sino conocerlo tal como Él es. Por eso Jesús decía que la adoración al Padre es en espíritu y en verdad. La verdad es lo preciso. No es un tal vez o un quizás o me parece o puede ser. No, es un conocimiento preciso, dice la palabra epignosis. Pablo, ¿qué es lo que quiere para la iglesia? Que nosotros tengamos mayor conocimiento, mayor profundidad de las verdades eternas de nuestro Dios, de todo lo que es verdad. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para con ellos. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, todo este espíritu de sabiduría,
de revelación, en un conocimiento preciso de nuestro Padre, es para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Cuando habla de espíritu, está hablando, apunta a nuestro espíritu. Este espíritu de sabiduría, de revelación, viene sobre nuestro espíritu. Y desde ahí alumbra porque es luz. Dios es luz. Y este espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? Este que es un don, que es, va a alumbrar a nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento está en el alma. Es en el alma. La palabra entendimiento, acá, es la palabra cardia, que también se puede traducir corazón, ¿no? En otros momentos, la palabra corazón ha sido traducida de la palabra griega koilia. Y por eso podemos tener confusiones en la traducción que tenemos, que usamos. Normalmente usamos la Reina Valera. La palabra corazón está traducida de dos palabras, cardia o koilia. Koilia habla de las entrañas, de ahí la palabra cólico. Habla de las entrañas y habla de donde está el asiento del espíritu, de nuestro espíritu. Ahí está, el que está hecho ciertamente uno con el Espíritu de Dios. Pero cuando habla de cardia, y está traducido de esa palabra, que acá lo han traducido de entendimiento, en otras partes lo traducen corazón, está hablando donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, donde está nuestra mente, el alma. El alma. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que haya un mayor entendimiento, pues se dice alumbrando los ojos, que puedas contemplar en tu entendimiento y que sepas cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Qué esperanza? Que es algo que nosotros anhelamos. Y esta palabra esperanza es elpis, que si bien es cierto dice esperamos con anhelo, pero con placer también, con deleite, nos deleitamos en la esperanza viva que nos tenemos en nuestro Señor. Dice, para sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces, hay una meta, sí. ¿Y cuáles? Dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La gloria, toda la riqueza de sus glorias, ¿para quién es? Para nosotros, para los herederos. Dice, de su herencia en los santos. Y nosotros somos coherederos junto con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere que sepamos el Señor? La esperanza. ¿Y cuáles son estas riquezas de la gloria? Que es en nosotros, que somos sus herederos. La herencia de Él tiene una riqueza de gloria para nosotros. Y si nosotros estamos mirando, Pablo no está pidiendo que tengan un mayor alumbramiento para ser bendecidos, o Pablo tampoco está diciendo, estoy orando y pidiendo bendiciones para ustedes. Lo que Pablo quiere que entendamos y que se alumbre en nosotros son las bendiciones que ya nos fue dada. ¿Qué es lo que ya tenemos? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Porque hay una esperanza también, es algo que estamos esperando. Pero también hay algo que ya tenemos. Hay algo que ya tenemos y es lo que Pablo está manifestando. Él no está pidiendo que sean bendecidos. Él dijo que ya somos o ya hemos sido bendecidos. Que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si es toda bendición, no necesitamos nuevas bendiciones, sino una revelación para conocer lo que ya nos ha sido dado. Y una de las cosas que nos puede pasar es que seamos herederos, que tengamos tesoros o riquezas y no saberlo. Mucha gente no llegó a saber que había riquezas debajo de su tierra, o que era heredero. En la práctica es como no tenerlas. Ahí están, pero no le das ningún uso. No te favorece en nada. Es poder tener esta revelación de entender y tener un mayor conocimiento de nuestro Señor. Y esta esperanza indudablemente es una virtud, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Lo que aún no vemos.
Entonces, la esperanza está orientada hacia la fe. La base es lo que Él ha dicho y la fe nos hace creer. Y esta esperanza, ¿por qué la tenemos? Porque confiamos en nuestro Dios. Hay una confianza en Él. Porque creemos que el que ha prometido es fiel y todopoderoso para cumplir todas sus promesas. Él es nuestra confianza. Por eso cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, nuestras oraciones siempre son en el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa decir en el nombre de Jesús? Es por Jesús. Es corto. Cuando nosotros decimos en el nombre, el contexto de lo que estaba escrito, la palabra de Dios, el nombre significaba el carácter y la obra. ¿Y quién es Él? Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, confío en quién es Él, en lo que Él ha hecho, en todo lo que Él puede hacer, que Él es fiel, que Él es todopoderoso, que es por su amor, que es por su gracia. Eso significa en el nombre de Jesús. No es un mero eslogan. No es solamente una dosología a nuestra oración. Acabo así mi oración. No. Es Él. Es nuestro Señor, el Todopoderoso. Se trata de Él. Por eso decimos en el nombre de Jesús, en el carácter de Él, en su obra, en su posición, en el Todopoderoso y fiel. Tenemos una esperanza de gloria. Y Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Miren lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos una esperanza, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Este es un gran misterio. Nosotros en Él y Él en nosotros. La única manera que esto se ha dado es porque nos hemos hecho uno. Y Él es la esperanza de gloria. En Él podemos reposar absolutamente en nuestro Señor Jesús. Y eso es cuando decimos en el nombre de Jesús. Sabemos que es un nombre sobre todo nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es más grande. Porque Él los ha vencido. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él es fiel. Y va a cumplir todo lo que ha dicho. Y todo lo hizo porque nos ama. Y todo lo nos dio gratuitamente. Entonces, esta esperanza se tiene que desarrollar en nosotros, porque eso es lo que Pablo está apuntando, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado. Alumbra tus ojos, para eso he pedido el espíritu de sabiduría y de revelación, en tener un conocimiento más preciso de Dios, para que nosotros, mediante eso y siendo alumbrado nuestro entendimiento, esta esperanza de la gloria de Cristo se manifieste cada vez más y estemos cada vez más afirmados en eso, sabiendo que en nosotros está el Espíritu Santo. Todo lo que vamos a alcanzar y a donde hemos sido llamados, todo esto se va a realizar por medio de nuestro Señor. De Él se trata. Ahora dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros podemos mirar varias cosas, porque dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es algo que no se dijo antes. En el Antiguo Testamento, pongamos, ¿no? En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No? Entonces, y pongamos en Isaías 6:3, vamos a ver que los serafines desde el cielo declaran, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, y la creación nos revela la grandeza, el poder, la sabiduría de Dios. Todo eso es lo que estamos viendo. Pero después podemos ver otra expresión de la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios, ya en Hebreos 1:3. Y dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús, de su Hijo.
Mientras que en la creación se estaba viendo la gloria, en los cielos, y que la tierra está llena, vamos a ver ahora que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia es nuestro Señor. Y vamos a ver también que dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esto lo dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y que todo esto, todo lo de nuestro Dios, toda su gloria, habita corporalmente en Él. Porque esto lo dice Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, todas las virtudes del Padre, toda la gloria está en Cristo Jesús, que es su Hijo. ¿Y dónde está su Hijo? Está en nosotros a través del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Por eso que todo lo que Él tiene del Padre, lo tenemos nosotros. Por eso que somos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y sabemos que la función del Espíritu Santo es tomar de Cristo y hacérnoslo saber. Porque Jesús mismo lo dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién va a tomar? De Él. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que ha tomado de Él y que somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesús. Esto Jesús mismo lo está relatando en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 14 y 15. Entonces, el Espíritu de Jesús está en nosotros, es el Espíritu Santo. Y en nosotros entonces están todas las virtudes de nuestro Señor. Amor, santidad, humildad, mansedumbre, paciencia, paz, bondad, dominio propio, verdad, justicia, misericordia. Todo esto se expresa en el fruto del Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, esto fluye. Todas estas virtudes se deben manifestar en nuestra conducta. ¿Qué cosa es? La gloria de Dios se hace visible a través de nosotros en nuestro diario vivir. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Está dejando que la gloria del Señor Jesús se comience a manifestar en su vida. Esto es la realidad de nuestro Señor en nosotros. Entonces, Pablo dice, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? Algo más. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Qué podemos ver en el versículo 9? Parece una especie de trabalengua, porque dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Interesante mirar que en el griego son diferentes palabras, se parecen acá muchas, acá hay 2 veces que se habla de poder, pero son diferentes palabras. Cuando habla de supereminente, está hablando que sobrepasa. La supereminente grandeza. No solamente es grandeza, sino que sobrepasa toda grandeza. Dice, y la cual la supereminente grandeza de su poder. Ahí la palabra es mega, que es algo lo más grande. Mega. Pero es para con nosotros los que creemos. Toda la grandeza, toda esa supereminente grandeza de su poder es para con nosotros lo que creemos. ¿Y cómo es esta supereminente grandeza de su poder que es para con nosotros? Que creemos según, y según Él. Según Él, porque dice, según la operación del poder. ¿No? Según.
la operación del poder. Y acá miramos que es energía. Operación es energía. La operación del poder es Kratos, que es lo más fuerte que había. Kratos. Esta era la palabra griega que utilizaban ellos. De su fuerza, que es Iskus. Todas estas palabras que están acá, Dunamis también está acá, todo esto que está acá tiene que ver con tratar de describir, y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de Pablo, el tremendo poder de nuestro Dios. Utiliza una serie de palabras que indican todo lo que es poder, que es energía, y que esto es sumamente grande, que excede mucho más allá, a pesar de que es mega, es más que eso todavía. Y vemos cómo Dios está hablando y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual todo esto operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero esto es para con nosotros, para los que creemos. Entonces es vital para nosotros conocer este poder que nos habita. Porque eso dice el Escritura, que el mismo poder que Dios levantó entre los muertos habita en nosotros. ¿Es este mismo poder para qué? ¿Para ir haciendo fuegos artificiales? No. Es para traer de la gloria de Él. Si una persona es liberada o es sanada, se manifestó la gloria de Dios. Es para eso. Es para manifestar su gloria, su poder, basado en el amor de Él, en la gracia para con todo lo demás y su misericordia. Ahora nosotros, hay este poder en nosotros. Este poder está en nosotros y es algo que nosotros debemos estar sumamente conscientes del poder de Dios, que es esta supereminente grandeza que es con nosotros, que es según la operación del poder de su fuerza. Nosotros como hijos de Dios estamos en este mundo, pero este mundo tiene una corriente. Y esta corriente de este mundo, según el segundo capítulo de Efesios, que después lo vamos a ver, es conforme a la potestad del príncipe del aire. ¿Es conforme a quién? A Satanás. Hay una corriente. Pero nosotros estamos en este mundo. Entonces quiere decir que un hijo de Dios debe avanzar contra la corriente de este mundo. Así es como debemos avanzar, contra la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo es conforme a Satanás. La pregunta es, ¿cómo estamos avanzando? ¿O cómo estamos intentando avanzar contra la corriente de este mundo? Y podemos poner algunos ejemplos, unas analogías. Usted puede estar en un río y usted tiene que avanzar a un punto, pero es contra la corriente. Usted puede estar en un bote de remos. Va a tener que remar, va a tener que usar sus brazos para llegar. Ciertamente lo puede hacer, o tal vez no. Ahí está usted o la persona está dependiendo de sus propias fuerzas o de su esfuerzo. Es él mismo tratando de avanzar. También puede ser un velero. Y como bien lo dice su nombre, tiene velas porque depende del viento. Al depender del viento, podemos estar dependiendo de factores externos. Ya no son mis brazos, pero es según el viento. ¿Qué tan fuerte sopla el viento? ¿Cómo puedo avanzar? O usted puede tener una lancha a motor y ya no depender del esfuerzo personal ni de su fuerza del viento. Ya no depende ni de usted ni de ningún factor externo, sino del motor que está en nosotros mismos. Y es esa supereminente grandeza de nuestro Dios que operó con nuestro Señor Jesús y que está en nosotros. Entonces nosotros debemos entender que ese poder está en nosotros para avanzar en contra de la corriente de este mundo. Y que nos debe impulsar en la dirección que nuestro Señor desea. En cualquier circunstancia, sin importar la circunstancia, Él es el que nos lleva.
¿Cómo funciona? No cómo funciona. ¿Cuál es la llave que activamos nosotros este motor? Es la fe. Es la fe. Por eso la expresión para con nosotros los que creemos. Si usted cree, la gloria, el poder, la unción de nuestro Señor se va a manifestar. Es si creemos. Y nosotros dependiendo de ese poder que está en nosotros, que ha sido dado, que esto es lo que Dios prometió, que es el Espíritu Santo en nosotros, podemos amar, perdonar, ser pacientes, servir y sobre todo hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque ya no dependemos de nuestros esfuerzos, ni dependemos de factores externos, dependemos de lo que está, del quién es el que nos habita. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso dice la palabra. No importa qué tan grandes, como sean, más grande es el que está en mí. Ya no se trata de mis fuerzas, ni del clima, ni de cómo está la economía en el país. Se trata de aquel que nos ha llamado. Ahora, hay un poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Señor Jesús no solamente ha sido resucitado, la muerte no lo podía retener, sino ha sido sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, en el mejor sitio. Y dice algo más en el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces Jesús está puesto. ¿Sobre quién? Sobre todo principado, autoridad, poder o señorío. Y cualquier nombre que se nombre. Ahora, podemos decir, está Jesús acá sentado y debajo ahí está con sus pies aplastando al enemigo. Eso fue en la cruz. En la cruz lo aplastó. Pero ahora no es así. Porque la palabra sobre en griego es la palabra juperano, que significa muy por encima. Cuando él lo aplastó, conforme a la profecía en Génesis 3:15, fue en la cruz. Ahí lo venció. Ahora tiene una posición mucho más alta. Ya no necesita aplastarlo, ya lo aplastó. Ahora está mucho más alto. La soberanía de nuestro Señor Jesús es total. Él ha recuperado todo lo que se había perdido. Todo, no hay nada. Y mucho más allá de lo que antes podía haber habido. Y debemos estar claros, porque Jesús dice, Él va a decir en Mateo 28:18, que toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo dominio le ha sido dado a Él. Él recuperó lo que se había perdido. Todo. Y esta expresión de Jesús es después que Él ha resucitado. Es cuando está dando lo que se conoce como la gran comisión. Entonces, y no solamente está muy por encima de todos ellos, sino que en el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta es nuestra posición. Él ya sometió todas las cosas bajo sus pies. Él ya, y nos ha dado por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién ha puesto por cabeza sobre todas las cosas? A la iglesia. Todo, absolutamente todo está sujeto a nuestro Señor. Él, todos y todo está bajo su autoridad. La creación, el universo, la naturaleza, los ángeles, los demonios, los gobernantes, las naciones y las circunstancias. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debemos mirarnos. Como Él está sentado a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, y Él ha sometido todas las cosas, Él dio por cabeza
sobre todas las cosas de la iglesia. Así tiene que usted mirarse. Así debemos mirarnos. Somos cabeza sobre todas las cosas. Estamos por encima. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hemos hablado varias veces con Mario de esta palabra eclesía, traducido iglesia. Se puede traducir también asamblea, pero su acepción más exacta es los que han sido llamados para afuera. Llamar fuera. ¿Quién fue el primero que llamaron para afuera? Abraham. Deja tu casa, deja tu parentela y ven para acá. Te voy a mostrar una nueva tierra que te voy a dar. Nosotros hemos sido sacados ¿de qué? Del dominio, justamente de todo principado, autoridad, poder, señorío, y del príncipe de la potestad del aire, del señorío del mundo y de la carne. Él nos rescató y nos ha dado puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por eso él llama a la unidad. Porque un cuerpo es un todo. Diferente tipo de miembros, diferentes funciones, pero es un todo. Y dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia? Es la plenitud de Cristo. Es la plenitud de Cristo, es su cuerpo y no está separada de su cabeza. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Entonces estamos plenos de Él y somos por cabeza sobre todas las cosas. Esto es tremenda obra de nuestro Señor Jesús por nosotros. Siendo Jesús la cabeza es la que gobierna y dirige pues al cuerpo. Así es como funciona. Y asimismo cuida nuestro Señor y sustenta su cuerpo. Lo habíamos visto, Él es la vid verdadera. Él es. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia o quiénes son la iglesia? Todos aquellos que están unidos a Cristo, bajo su gobierno y autoridad, porque ese es el señorío de Él. ¿No le decimos Señor? Señor Jesús. ¿Por qué le decimos Señor? Porque Él gobierna y tiene autoridad sobre nosotros. Estamos bajo Él. Todo aquel que reconoce a nuestro Señor Jesús como Señor, ciertamente es un miembro de su cuerpo. La iglesia es la comunidad de los redimidos, tanto hombres y mujeres, que hemos nacido de nuevo y ahora somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros vamos viendo, ¿cuál es lo que Él quiere? Este plan extraordinario que es llenar a todos con su plenitud. Eso es lo que quiere hacer nuestro Señor. Ese es el plan de Él. Esta familia que Él siempre quiso tener, que somos miembros de su familia, que estemos llenos de su plenitud. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Esto es lo que Él quiere. Todo lo que es Él se manifieste en nosotros. Que nosotros hemos sido hechos como Él. Y Él quiere que ahora que hemos sido hechos como Él, que tenemos su naturaleza, así nosotros nos manifestemos. Que su bendita naturaleza se manifieste en nosotros. Debemos entender por eso que Pablo hace el pedido de este espíritu de sabiduría y revelación para un conocimiento preciso de nuestro Señor, para que nuestros ojos sean alumbrados. ¿Nuestros ojos de qué? Del entendimiento. Nuestra alma tiene que ser alumbrada. Pero ¿dónde empieza? No es Dios alumbrando nuestra alma, es Dios con nuestro espíritu. Y desde ahí, desde nuestro espíritu fluye la vida. Él es vida, Él es luz, Él es amor, de ahí fluye. Él fluye y nuestra alma comienza a entender, comienza a recoger todo lo de Él.
Es sanada nuestra alma también en ese sentido. Es vendada, como dice en el original. Y nuestro cuerpo recibe los beneficios de todo eso. Eso es plenitud. ¿Qué significa este pleroma, esta plenitud? Estamos llenos de Él. No cabe que nuestras almas estén perennemente afligidas. Podemos tener ciertas aflicciones porque dice que las vamos a tener, pero Él nos libra de todo eso. La liberación no viene de afuera, está de nuestro interior, porque el poder, su supereminente grandeza está en nosotros. Es desde ahí donde va a fluir. Por eso que una transformación, también como lo veíamos la vez pasada, ocurre en nuestro interior, no es desde afuera, es desde adentro. ¿Cómo vamos a andar en este mundo? Con nuestras fuerzas, con los vientos que vienen de un lado o del otro y que son cambiantes, o con aquel poderoso motor que es Él en nosotros, para estar plenos de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Hemos acabado el primer capítulo de Efesios.